Un acontecimiento. El acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador y Redentor del mundo. Cristo Jesús, Dios encarnado. Eso es lo que celebramos nosotros el día de la Navidad. Un acontecimiento real e histórico donde ese Dios que nos causa tantas inquietudes, que a veces nos deja tan perplejos y que muchas veces ni lo entendemos, viene a clarificarse, a expresarse y a darse a conocer en la persona de Cristo Jesús. Cualquier persona que quiera saber quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que hace Dios, cómo se mueve Dios, es simplemente mirar a Cristo Jesús. ¿Y dónde podemos mirar a Cristo Jesús? Pues a Cristo Jesús, en principio, lo podemos conocer como dato histórico en la Sagrada Escritura y en la tradición. Sí, podemos extender el concepto donde podemos ver a Cristo Jesús, sí, en el pobre, en el menesteroso, en el preso, en la prostituta, en el mendigo, en aquel que sufre, en el que está en el hospital, en la madre que es abandonada, en el obrero, en el trabajador. Sí, podemos ver a Cristo Jesús en su iglesia. Eso no es novedad. Podemos ver a Cristo Jesús en la Eucaristía cuando nos acercamos a recibir su cuerpo y a beber su sangre. Una cosa sí es bien clara, que Jesucristo se manifiesta es en su iglesia. Por eso no es gratuita esa palabra que nos trae el Evangelio, que todo cuanto le hagan a uno de estos pequeños, me lo hacen a mí. ¿Y por qué? Porque esos pequeños hacen parte del cuerpo de Cristo, ese cuerpo místico de Cristo que es su iglesia. Celebramos la Navidad, un acontecimiento, un hecho histórico. Dios entre nosotros, Dios encarnado, el Emanuel, el que está con nosotros. Dios, esa parte es importante tenerla en cuenta porque de acuerdo a estos avances y criterios teológicos tan modernos que nos han querido inocular dentro de la doctrina católica son falsos. Es decir, que Jesucristo no solamente es hombre, pero nos han querido mostrar a un Jesucristo solamente hombre, quitándole su realidad divina. Vemos que la palabra del Señor es bien clara cuando dice que no haciendo alarde de su condición divina, se anonadó y se hizo uno de tantos. No hizo alarde de que era Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios, porque Cristo Jesús es Dios, Dios verdadero y hombre verdadero. Ni Buda, ni Krishna, ni Alá, ni Lao Tse, ni Mahoma, ni ninguno de estos avatares o estos dioses que se nos presentan por allí, o sus profetas, ninguno ha dicho que es la presencia misma de Dios. Entonces, al quitarle a Jesús su categoría de Dios, entonces queda como un hombre cualquiera, y es ahí el error, porque Jesús no es Mahoma, Jesús no es Buda, Jesús no es Krishna, Jesús no es ningún dios mitológico como Thor. Jesús no se puede comparar con el espagueti volador, porque el espagueti volador es fruto de la ficción, porque no tiene dato histórico. Cristo Jesús sí. Entonces, al querer cercenar a Cristo Jesús de su categoría de Dios, de su parte de Dios, es prácticamente infantil. Y también es un despropósito, ¿no? Y es un descalabro para aquel que tiene un poco de seso. Nosotros tenemos fe en Cristo Jesús. Y por eso la Navidad tiene esa importancia para nosotros. No es una fiesta cualquiera, no es un cumpleaños. Porque la gente hasta le canta ya el feliz cumpleaños y le llevan un pastel, una torta, no sé, un ponqué, no sé cómo se dice en los diferentes países, y le ponen velitas porque ya Jesucristo está con nosotros, ya 2020 años caminando entre nosotros. ¡Qué felicidad! Happy birthday to you, happy birthday to you. No es un cumpleaños, es el acontecimiento más grande que ha podido tener la historia, ¿no?, del ser humano. Dios que se le revela al hombre para acompañarlo y hacer historia con él. No es simplemente un hombre, es el Dios que se abaja, distinto al Dios musulmán, que nos dicen que es el mismo. No, el Dios musulmán es un Dios por allá arriba, que no se preocupa por el hombre. Dios, ¿no?,
El Dios nuestro, el Dios cristiano, sí se preocupa por el hombre. Lo acompaña y sufre con él. Y nos muestra el valor redentor del dolor. Por eso murió por nosotros y nos enseña a nosotros a morir por cada uno de los hermanos. Solamente podemos morir por los hermanos en la medida que podemos comprender por qué Cristo murió por nosotros. Y resulta que ese Cristo que murió por nosotros no se quedó muerto, sino que resucitó porque es Dios. Y al resucitar entonces vence a la muerte. Esa realidad, ese acontecimiento también que nos trae tanto pavor, tanto dolor, tanto sufrimiento y tantas lágrimas y nos asusta la muerte. Pero como es Dios, cuando murió Cristo Jesús, que es Dios, resucitó porque es Dios. Venció a la muerte porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Toda esta realidad comprende todo ese hecho importantísimo de celebrar a Dios con nosotros, al Emmanuel. Querido hermano que observa este canal, un saludo de Navidad para usted, para su familia, para sus seres queridos, hasta para sus enemigos, porque Dios quiere que nosotros comprendamos lo que significa Él para cada uno de nuestros corazones. Una feliz Navidad. Sigan viendo este canal, sigan acompañándome a ver hasta cuándo resisto en esta batalla. Gracias por sus oraciones, gracias por sus aportes, por sus comentarios en este canal. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.